Muy bien. Bueno, pues le quiero leer una escritura que aparté para hoy. Y esto está en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, pero en la segunda parte. Y dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo voy a volver a leer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Eso qué significa? Bueno, estamos hablando de que estamos en el tiempo en que se hacían sacrificios de animales y el pasaje que vamos a comentar está ahí mismo en 1 Samuel capítulo 15 y más o menos le voy a hacer un contexto. Dígale a la persona que está a su lado, pon atención. Yo sé que algunos de ustedes están súper familiarizados con esta escritura. Estoy completamente convencido. Pero también estoy seguro que para algunos va a ser como novedoso escucharlo. Entonces, fíjate que está pasando algo bien interesante. Dios ha nombrado rey a un hombre que se llama Saúl. Y Saúl pues ha hecho una serie de cosas, campañas, trabajo para Dios y para su pueblo. Más o menos ahí la iba llevando. Pero de repente empezó a dar señales como de que no era una persona muy prudente, cuidadosa, sabia inclusive. Para esto Dios ya lo había ungido. Diga conmigo, ya estaba ungido. Y aquí hay algo que tenemos que hacer como un paréntesis. Acuérdate que Dios cuando da algo no nos lo quita. ¿Cuántos saben que los dones de Dios son irrevocables o sin arrepentimiento? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios te da algo y no te lo va a quitar. No importa que de repente te pongas loco. No importa. Eso quiero que les quede claro porque se los he dicho hasta el cansancio y lo tienen que entender. Una persona que ha recibido un regalo de Dios, Dios nunca se lo va a quitar. Eso no quiere, el hecho de tener un regalo de Dios no significa que eres una persona santa. Significa que Dios te bendijo con algo. ¿Entiende la diferencia? Y si no la entiende, le pido que la entienda, por favor. Y resulta que porque llega el momento en que Dios se molesta con este hombre que ya está ungido. ¿Qué significa que estaba ungido? Ungido significa que obviamente se hizo todo un asunto. El profeta, guiado por Dios, le derramó aceite sobre su cabeza, dando testimonio de que él estaba siendo apartado de manera especial. Diga conmigo, apartado de manera especial. Para ser el rey de su pueblo. ¿Eso qué significaba? Significaba que, bueno, iba a tener una distinción, iba a tener una gracia, pero también iba a tener poder. Diga conmigo poder. Poder sobrenatural. Sí, tan así que cuando recién lo ungen a Saúl, él está profetizando. Y dicen, ¿cómo? ¿También Saúl entre los profetas? O sea, como diciendo, ¿pero de dónde sacó el poder profetizar? Bueno, pues de que Dios le había dado esa unción. ¿Va bien? La unción es una forma de hablar de cómo Dios derrama algo de sí mismo sobre alguien. Para que nos quede claro. Dios unge y es como que Él comunica algo de su presencia de manera especial sobre alguien. De hecho, Jesucristo, el nombre que se le da al Mesías, Cristo ungido, es lo mismo. Son diferentes idiomas y la palabra es la misma. Quiere decir, el que está seleccionado, el que está escogido y el que está apartado. ¿Está bien? Bueno, regresando a Saúl. Entonces, Saúl para esto le da una última oportunidad a Dios. Cuando estamos leyendo este pasaje, ya es la última oportunidad de Saúl. Diga conmigo, la última oportunidad. ¿A cuántos les gustan las últimas oportunidades? Bueno, a final de cuentas es una oportunidad, pero es la última, quiere decir que tuvo varias. Diga conmigo, quiere decir que tuvo varias. Va por ahí la cosa. Entonces Dios le habla al profeta y le dice, mira, le vas a decir así. Y el asunto es que le ordena Dios a Saúl, a través del profeta Samuel, que vaya y destruya un pueblo completamente. Diga conmigo completamente.
Ahorita no vamos a discutir usted y yo si nos parece correcto o no. Simplemente Dios le dio una orden y la orden era: destruye a este pueblo completamente. Dígalo otra vez. Yo no sé qué entiendes tú por completamente, pero a mí se me hace que se parece a algo así como agarrar una madera y ponerla a quemar hasta que se hace primero carbón y luego cenizas y luego sopla el viento y no queda nada. ¿Sí? ¿Se parece? Pues así tiene que hacer Él. Y cuando dice completamente se refería a animales, cosas, personas, todo absolutamente. Razones hay muchas. El pueblo que estaba pidiendo a Dios que fuera destruido también tenía razones Dios por enviarlo a destruirlo. En fin, eso es algo que ahorita no vamos a platicar. Lo que importa aquí es: Dios dio una orden a su ungido, y el ungido, ¿qué tenía que hacer el ungido con la orden? ¿Qué tenía que hacer el ungido con la orden? Y mira, quiero hacer un paréntesis en esto. No estamos hablando del tiempo de la gracia. Algunos van a decir: ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento reinaba Dios a través de la ley. Y la ley eran ordenanzas. Ya conmigo, ordenanzas. Reglas que se tenían que obedecer. Dígalo. Dígale a la persona que está a tu lado: ya ves, se tenían que obedecer. Ahora, ¿cuál era lo importante de la ley? La ley era que era algo que era externo, algo que se tenía que aprender y hacer. Eso es la ley. Externo, afuera, me lo tengo que aprender, lo tengo que recitar y tengo que obedecer a lo que fue aprendido. ¿Vamos bien? Pero cuando viene Jesús, Él hace una obra bien impresionante. Él cumple la ley, no la elimina ni la quita, la cumple. Diga conmigo: la cumple. Pero hace algo que es una cosa fundamental. La semana pasada que tomamos la Santa Cena, ¿verdad? La Cena del Señor, dijimos algo que Jesús dijo: esta es mi sangre, ¿verdad? Sangre del nuevo pacto. El pacto anterior era el pacto de la ley. El pacto nuevo es el pacto de Jesús, el pacto en su sangre. Y ese pacto nuevo es el pacto que se llama de la gracia. Diga conmigo: la gracia. Ahora, yo se lo explico de la mejor manera que puedo. Usted tiene que poner mucha atención. Mucha gente abusa de la palabra gracia, y yo le quiero explicar lo que significa de una manera muy sencilla. Significa que ahora que usted entra bajo el pacto de la sangre de Jesús, el pacto de la gracia, sucede no que usted no tiene que hacer nada con la ley, sino que lo que ocurre es que Dios escribe sus principios en nuestros corazones. Dígalo: Dios escribe sus principios en nuestros corazones. ¿Qué es eso? Significa que las reglas ya no son externas, sino que ahora son ¿qué? Internas. Es muy diferente, porque ya no es una cosa que yo tengo que aprender y que seguir, sino que tengo que hacer porque está grabado en mi interior. Por eso es que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, le aceptas como Señor y Salvador, ocurre algo muy importante: naces de nuevo. Eres una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? En ese caso, significa que vas a hacer las cosas de otra manera. Por eso algunos, cuando reciben a Cristo, espontáneamente, diga conmigo: espontáneamente, dejan de hacer cosas que están mal. O dejamos de hacer cosas que están mal. No es el mensaje de hoy, solo se lo estoy recordando para que lo entendamos. Ley, gracia. La ley es, por eso yo digo que la ley se parece a la religión, porque la religión es una imposición externa. En cambio, una relación con Dios, que es la gracia, hace que tú te conviertas a Dios y que lo que sea de Dios venga a tu vida, y estando allá adentro ya no puedes hacer lo que quieras. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el cristiano. Ya no puedes, no es que no quieras, no es que no te lo permitan los demás, no es que te lo imponga la gente. No, el contexto te ayuda, pero lo que realmente ocurre es que de adentro tú ya no eres la misma persona. Amén. Ya no puedo hacer lo mismo, aunque quiera. Ya quisiera yo seguir insultando igual que antes, no puedo. No es porque me lo prohíba nadie, es que algo en mi interior ocurrió.
Yo ya no soy la misma persona. Eso es el nuevo nacimiento. Y cuando pasa eso, yo empiezo a entender que estoy bajo una ley diferente, que es la ley del espíritu de vida, la ley de la gracia, por decirlo así. Estoy bajo la gracia. Digo que estoy bajo la gracia. Ahora, se lo voy a decir de esta manera. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, estamos bajo la gracia. Denle un aplauso al Señor por eso. Bien importante. Es un fundamento de la fe. Lo que le acabo de explicar es un fundamento de la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante de lo que estamos hablando? Estamos hablando del ungido, estamos hablando de Saúl y estamos hablando de la importancia que tiene. Y en el tiempo del Antiguo Testamento reinaba la ley y la ley decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Punto. Mataste, te van a matar. Robaste, te van a quitar lo que... O sea, ojo por ojo, diente por diente. En el Nuevo Testamento eso ya no aplica. En el Nuevo Testamento aplican otras cosas, pero tenemos que entender el contexto porque si no, no entendemos lo que estamos diciendo. Dios en ese contexto de la ley le pide a Saúl que acabe con todo ese pueblo. ¿Sale? Y Saúl, vamos a ver, fíjate lo que hizo Saúl. Estamos en 1 Samuel capítulo 15, ¿está conmigo? Procure sacar su Biblia, aunque la traiga en el teléfono. Si ponen ahí está bien la escritura y si no, pues ponga atención de todas maneras. Y dice que en el verso 9, desde el 8, dice, y tomó vivo a Agag, está hablando de Saúl, ¿verdad? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda la noche. Qué pesadas palabras. Hay muy pocos personajes de los cuales Dios da un testimonio tan tremendo como este. O sea, de veras es tan complicado lo que había pasado. Imagínate para que Dios diga, me pesa haberlo puesto. Este me pesa haberlo puesto es muy, muy impresionante. Ahorita le voy a decir por qué. Pero dice que Samuel de plano se puso a clamar toda la noche. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué, no? Y luego dice que el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Eso de que se levantó un monumento está medio complicado también, Nadie le dijo que hiciera eso. Luego dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué pasaje, ¿verdad? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Diga conmigo, acabes. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Diga conmigo, obstinación. Qué tremendo, ¿no? Y entonces entonces dijo Saúl a Samuel, porque como pecado de adivinación estamos en el 23, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas, ¿qué? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le está diciendo a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué tal? Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Tenemos que regresarnos un poquito. Efectivamente fue desechado, ya no hubo forma de que según él se estaba arrepintiendo. Pero mira, a mí lo que me queda claro cuando empiezo a leer un poco cómo está actuando Saúl, son varias cosas que son lo que quiero platicar contigo. Este pasaje fue el que Dios me puso para hablar contigo hoy. Este pasaje fue el que Dios me señaló en mi corazón para que hablara contigo. Porque nosotros tenemos que aprender a no ser ligeros con la palabra de Dios, a no tomar a la ligera lo que Dios llama pecado, a tener mucho cuidado en darle el lugar y la dimensión de vida a todo, porque a veces nos relajamos. Diga conmigo, a veces nos relajamos y se nos olvida la verdad que tenemos que ser cuidadosos con nuestra relación con Dios y con los principios de Dios. Y no nos podemos relajar, eso nos toca a todos. Por eso es un buen día para hablar de esto, porque es el principio del año. El principio del año donde tengo que decir, no, yo necesito, si hay algún desajuste en mi vida que me esté alejando de Dios, necesito tener mucho cuidado para poner todo en orden. Diga conmigo, poner todo en orden. Aquí está interesante. Estaba súper clara la orden de Dios, ¿sí o no? ¿Se podía prestar algún tipo de confusión? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No se podía prestar. Dile a la persona que está a tu lado, no había forma de confundirse. Tenía que acabar con todo. Dígalo. No estamos para juzgar a las personas, pero sí lo que está pasando. Fíjate bien. Porque en un momento determinado tenemos que ver a Saúl, ay, qué bárbaro, qué tremendo, y empezar a tratar de juzgar a Saúl. No lo hagamos tan a la ligera tampoco. ¿Por qué? Porque te tienes que poner a pensar en él donde está parado. Yo no lo voy a justificar, pero quiero que aprendamos a juzgar. No era tan fácil si su corazón no estaba bien convertido a Dios. Escucha. Una persona que no está bien convertida a Dios, que no tiene claridad, ¿verdad?, acerca de las cosas que se están diciendo de parte de Dios, que no tiene una relación con Dios. Escucha esto, una relación. Fácilmente puede caer en la idea de que puede hacer la interpretación que se le pegue la gana de lo que dice Dios. Fácilmente puedes caer en la interpretación personal, no es que yo creo que, y empiezas a hacer tu propia interpretación de las cosas y no te estás dando cuenta que te estás alejando de la verdad, distorsionando los principios de Dios y probablemente dizque cumpliendo con el propósito de Dios, termines por desagradar a Dios. Eso es lo que estamos leyendo que pasó aquí, porque si tú te fijas, lo que está contestando Saúl es, no, si yo hice todo lo que me dijiste. Yo hice todo lo que me dijiste que hiciera. ¿No ves que fui y destruí a Amalek? Y entonces, ¿por qué traía ovejas y vacas y al rey Agag? Mire, ese rey Agag es bien impresionante. Usted tiene que seguir la historia bien después,
Porque hay un descendiente de Agag, que quiere destruir a todo Israel después. Tiempo después. No fue inmediatamente, pero fue descendiente. Entonces Dios, que es Dios, sabe por qué está diciendo, se acaba, no quiero más este pueblo. Y por alguna razón lo dejaron y quedó vivo. Hay un descendiente de este señor, ¿verdad?, que después, en otra conferencia, con mucho gusto te lo platico y te lo enseño, terminó por querer destruir a Israel tremendamente. Es otro pasaje. Pero bueno, regresando a lo que estamos diciendo. Entonces está ahí Saúl, y Saúl hace, según él, lo que dice Dios. Pero no hace exactamente como dice Dios, sino que de repente, fíjate bien lo que pasa, y aquí quiero que pongas atención, de repente le importa demasiado lo que dicen las personas que lo rodean. Hey, ¿estás ahí? Es demasiado fuerte la influencia, porque él de repente sabe que es el rey, sabe que tiene la gente alrededor, y de repente quiero que entiendas, Israel no estaba acostumbrada a tener rey. Cuando por fin Dios les levanta un rey, pues se tiene que organizar toda la casa real. Entonces hay servidores, y hay ejército, y hay todo lo que tú quieras. Al grado tal que de repente entra en una confusión el hombre, porque hasta Samuel, ¿verdad?, estaban gobernados Israel por los jueces. Samuel es el último juez de Israel. Diga conmigo, Samuel es el último juez de Israel. O sea, no había rey. Es otro pasaje. Luego el pueblo quiere un rey y total, hacen una ofensa a Dios porque quieren un rey. Se los da, les da Saúl. Y Saúl es este personaje del que estamos hablando. Entonces para Saúl es muy importante lo que dicen los demás. Qué bueno que están los jóvenes aquí, porque en esa etapa de la vida le damos demasiada importancia a lo que piensan los demás, más que después. Pero si no maduramos, es probable que pasen los años y de todas maneras le sigamos dando demasiada importancia a lo que dicen las otras personas. Y esto solamente es valioso siempre y cuando vayan acorde con los principios de Dios. Cualquier pensamiento o concepto que nos venga quien sea a decir que no vaya conforme a los pensamientos de Dios, lo más seguro es que nos desvíe de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Porque Saúl tenía esta situación. Saúl tenía el asunto de que, pues es que yo le puse atención al pueblo, que el pueblo quiso perdonar, escucha, el pueblo quiso perdonar lo mejor de las ovejas, lo mejor que había del ganado, para venir y hacer un sacrificio a Dios. Estos son principios fundamentales de la Escritura, porque luego decimos, ¿cómo funciona? Así funciona. Aquí nos está revelando algo Dios. ¿Eran importantes los sacrificios para Dios? Sí. Era parte de la ley mosaica ofrecer sacrificios a Dios. Pero algo que nos revela el Espíritu Santo a través de este pasaje es que para Dios, antes del sacrificio, está la obediencia. Diga conmigo, antes del sacrificio está la obediencia. Aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. A veces la interpretación de la palabra, ponga atención a esto, a veces la interpretación de la palabra de Dios o el uso de la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que tenerse con mucho cuidado. Porque aparentemente el pueblo estaba haciendo algo bueno. Diga conmigo, aparentemente. Porque estaban juntando los animales para sacrificarlos. ¿Sí? Sin embargo, Dios nos revela que el sacrificio, por muy valioso que sea, si no está precedido por obediencia, no es agradable. Al contrario, es desagradable. Cualquier cosa que hagamos según nosotros, por Dios o para Dios o en obediencia a Dios según nosotros, pero no está realmente fundado en eso, en obediencia como tal, entonces tenemos un conflicto y un problema grave. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te están hablando. Esto que le estoy diciendo es súper increíble. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que justifican todo lo que hacen porque lo hacen para Dios, según ellos, ¿no? O le adjudican a Dios palabras que Él no dijo.
O tratan de sacar adelante una situación autojustificándose, pretendiendo decir que Dios dijo algo que no dijo. ¿Estás ahí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Saúl es el rey. ¿Qué significa? Tiene unción. Diga conmigo, está ungido. Pasan cosas sobrenaturales en su vida. Dios lo respalda. Ahí está bien claro, ¿no? Ahora, ya te dije, los dones de Dios son irrevocables. Te lo da y no te lo quita. Entonces, desagradándole a Dios, Dios no le va a quitar lo que ya le dio. Es tan importante lo que te estoy diciendo que Saúl es desechado. Diga conmigo, Saúl es desechado. Dios se levanta a otra persona. Dígalo, Dios se levanta a otra persona que se llama David. Pero David no puede reinar plenamente. Dígalo, David no puede reinar plenamente hasta que no se muere Saúl. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar. Porque Dios no le quitó a Saúl nada que ya le había dado. Sin embargo, sí lo desecha y le dice, te vas. Se va a levantar otra persona y la levanta. Y va a ser el libertador y fue el libertador. Pero no puede entrar en plenitud de funciones David hasta que el ungido de Dios que estaba ahí perece. Es muy importante esto que te estoy diciendo. Regresamos a la obediencia. Está Saúl, está el pueblo, se van, hacen la conquista, Dios está con ellos, es decir, los hace prevalecer, los hace ganar la batalla. Eso fue sencillo porque Dios estaba con ellos, pero llegó el momento en que hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque hicieron algo incorrecto. Abusados, señores, señoras, jóvenes, por favor, no puedes hacer lo que se te pegue la gana con la palabra de Dios. No puedes. No puedes interpretarla como quieras. No puedes sacar ideas extrañas de ella. La palabra de Dios tiene ciertas características que ayudan a que tengamos una interpretación correcta de ella. Y por favor, no cometamos ese error. Siempre tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, revelación y tomar decisiones, inclusive consejo. Cuando son cosas importantes y trascendentes, con mayor razón. Saúl tenía que haber hecho, si tenía duda, vamos a empezar en el mejor de los casos, si realmente tenía duda, tenía que consultar al profeta. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque una de las razones que estaban pasando aquí es que él se siente presionado por la gente. ¿Qué significa eso? Significa que no está confiando al 100% en Dios. Escuche, no se me distraiga. No está confiando al 100% en Dios. ¿Sí me escuchó? No está confiando al 100% en Dios. Te lo voy a poner en términos humanos, aquí donde a lo mejor no nos va a encantar tanto. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, hijo, no te endeudes. Ya se lo leí el otro día. Ahí está. Y tú dices, ok, sí, Dios está conmigo, Él me bendice porque soy su hijo, entonces, y empiezas a usar un plástico así, brillante, con letras grabadas en oro o en plata, con tu nombre, que dice, puedes hacer muchas más cosas de las que crees. Claro, te va a salir muy caro, eso no lo dice ahí, ¿verdad? Pero es carísimo lo que vas a hacer. Y entonces vas y dices, se justifica porque hay que hacer esto y lo otro y aquello, y tienes tus razones como las tuvo Saúl. Pon atención, esto es un ejemplo, Ay, pastor, ¿está usted diciendo que no usemos tarjetas de crédito? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendas a confiar 100% en Dios y que en esa confianza actúes y no actúes a medias. No seas medio creyente, medio cristiano, medio hijo de Dios, porque no puedes estar tampoco, las mujeres no se pueden medio embarazar. O se es o no se es. ¿Estás ahí? Bíblicamente te lo puedo decir. La Biblia dice que los tibios, dice ni frío ni caliente, estamos hablando de Apocalipsis. Dice Dios desde su boca vomita a los tibios. Es lo que dice la Biblia. A mí en lo personal no me desagrada el agua tibia, pero yo creo que a Dios le ha de dar mucho asco. ¿Sí? Porque ni es ni fría ni caliente. ¿Estás ahí? Bueno, entonces no me malinterpretes. Sí, de preferencia no la uses jamás.
Sobre todo si rebasa tu capacidad de pago, si lo que vas a comprar realmente no se justifica y si tú realmente no estás en una acción de fe, sino más bien estás tratando de sostenerte con un bastón artificial porque es lo que tienes a la mano y no precisamente estás confiando en Dios. Y a veces la presión de todo lo que te rodea te está queriendo obligar a hacer cosas que no son lo mejor o lo que agrada a Dios. ¿Estás ahí? Te puse un ejemplo muy actual, muy de ahorita, ¿no? Porque decimos, ay, qué bárbaro ese Saúl, ¿cómo se le ocurre? Oye, yo cada 8 días te doy un montón de ejemplos, de cosas, de palabras que tenemos que estar cuidando y tú sistemáticamente te las brincas y te las brincas y te las brincas y luego te justificas. Y sí, Dios es grande en misericordia, ya lo sabemos. Por eso es que también a veces creo que abusamos un poco de la gracia. Pero no se nos olvide que Dios está llamándonos para manifestar su gloria. Ahorita te voy a enseñar el pasaje donde lo dice también claramente. Ok, entonces está Saúl, está ahí, pasa esto, y los animales, se enoja el Señor, Jesucristo, Dios, el cielo, se abre, ¿verdad? Le habla Dios a Saúl, a Samuel, y Samuel habla con Saúl, y Saúl hace estas cosas extrañas. Dice que levantó un monumento. Seguramente, no lo dice ahí, pero ¿qué es ese monumento? Pero vamos a pensar en términos humanos. ¿Qué hacen todos los conquistadores y los reyes? ¿Nunca has visto, nunca has leído, nunca has visto fotografías? Conquistan una ciudad y levantan un monumento. ¿Sí o no? Es lo que hacen. Lo hizo todos los conquistadores y todos siempre hacen eso. Entonces, cuando dice que Saúl va y levanta un monumento, está diciendo para la grandeza de lo que hemos hecho, o de lo que yo he hecho, para decirlo. Porque lo menciona la Biblia, si no fuera importante no lo mencionaría. No hizo hincapié, pero dice que hizo un monumento y se dio la vuelta y se regresó. ¿Estás ahí? Entonces, ¿dónde estaba el ego, el autoestima, la valía que tenía Saúl? ¿Dónde estaba? Pues en sí mismo, ¿no? Y en que la gente que lo rodeaba era la que, según él, lo estaba levantando y respaldando. En ningún momento en su corazón está entendiendo que si tiene un lugar importante o valioso, es porque se lo dio ¿quién? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Otra vez, ¿quién se lo dio? Bueno, ahora vamos a decirlo para nosotros. Si yo el día de hoy tengo el privilegio de ser salvado del pecado y de la muerte y llamado y trasladado a ser un hijo de Dios, ¿quién me dio ese derecho? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? ¿Mis méritos? Contésteme. ¿Mi capacidad? ¿Ustedes? Hablo de mi llamado pastoral. Yo les agradezco infinitamente que estén aquí, pero ustedes no me lo dieron. ¿Quién me dio mi llamado pastoral? ¿A quién tengo que honrar por sobre todas las cosas? ¿A quién tengo que agradecer por sobre todas las cosas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Dale un aplauso al Señor. Es fácil decirlo cuando todo está bien, pero a la hora que empiezan los momentos donde tienes que ser exhortado, reconvenido, ¿verdad? O disciplinado, se te olvida. Yo lo pongo bien fácil. Mira, hay principios en la Biblia que tienes que observar porque eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Lo voy a volver a repetir. Hay principios en la Biblia que tienes que observar porque eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Ahora, yo puedo ser una persona súper amable, a veces no soy tanto, ¿verdad? Pero puedo ser una chinche con espuelas, como dice Martita. Eso no hace diferencia con tu obediencia. Tú puedes estar completamente molesto por la manera como yo te diga las cosas. Que eso no te exime a ti de cumplir con los principios de Dios si eres un hijo de Dios. ¿Estás ahí o no estás ahí? A decirlo en términos de nosotros, lo derecho no es chueco, ¿no? No es chipotudo, es plano. Entonces, yo te puedo, ya se los he dicho otras veces, pero lo voy a repetir porque es parte del mensaje. Puedes decir, arrepiéntete. Bueno, sí, vamos a ir primero. Arrepiéntete, por favor. Porque si no,
te vas a ir al infierno. Por favor, arrepiéntete. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo me gusta que el pastor me hable así? Sí, el problema no es cómo te hable, es que produce. Si tú con eso es suficiente, pues ahí nos quedamos. Si con una nota que te mande, ¿verdad?, sutil, te digo, deja de estar haciendo eso. Y tú dices, uy, ya, lo dejo de hacer. Ahí se acabó el problema. Y la realidad es que hay dureza de corazón, testarudez y necedad muchas veces. Pero bueno, sin importar eso, yo te puedo decir así, o te puedo decir, arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno. Ay, qué duro es el pastor. Qué feo nos habla. ¿No? Tocamos flauta y no bailaste. Canciones tristes y no. Porque el problema no es lo que te toquen, es cómo lo recibes, tu condición en la que estás. Por eso el pasaje que estamos leyendo es tan importante. Porque Saúl es un hombre que tiene todos los defectos del mundo que tú quieras. Pero es un hombre de Dios, escogido por Dios y ungido por Dios, pero que tiene un montón de problemas porque está confiando en sí mismo, en su capacidad y en la posición que tiene ante el pueblo, pero no está poniendo sus ojos en Dios. ¿Y en quién tiene que poner sus ojos? Según Dios. Ya lo leímos. Me pesa haberlo puesto. Qué barbaridad, ¿no? ¿Estás ahí? Yo no quiero que diga Dios eso de mí nunca. Yo sé que Él es misericordioso y me ama. Y si me arrepiento de mi pecado, me perdona. Pero no quiero que yo sea pesado para Dios. ¿Y tú qué? Sí, porque cuando digo yo, dices, ay sí, pastor, no, que Dios no quiera decir eso de usted. Agarra tu espejito. Agárralo. Siempre les digo, agarren su espejito. Y ahora, también es para ti, dile al espejito. También es para ti. ¿Sale? Sí, porque, ay, sí, pastor, que a mí tampoco me gustaría que el Señor dijera eso de usted. Qué naco eres. Perdón, ya le volví a decir naco, ¿quién sabe a quién? Ahora todos. No sé. Si lo pensaste, a lo mejor fuiste tú. La realidad de las cosas es que tenemos que ser cuidadosos con nuestra relación con Dios. Por eso es que es diferente. Tú puedes tener una cotidianidad religiosa y decir, yo voy a una iglesia cristiana, yo soy cristiano, yo aprendo la palabra y andes ahí en ese relajo. Pero a la hora de la demostración, a la hora de la aplicación de la palabra, te encuentres con un gravísimo problema porque no estás haciéndolo. No estás haciéndolo. ¿Estás ahí? No estás haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay ahí una cosa complicada porque aunque estamos bajo la gracia y Dios es misericordioso, el producto final del asunto no es el fruto apacible de justicia. Estoy citando la Escritura otra vez. Porque la disciplina al momento no es agradable para quien la está recibiendo, pero Dios es el que ama disciplina y el que acepta la disciplina, ¿verdad? Dice que termina por producir un fruto apacible de justicia. ¿Estás ahí? Se le acabaron los cartuchos al rey Saúl. Fíjate, ni siquiera se supo arrepentir. Esa es la parte que quiero también que tú entiendas. Si te fijas, le decía a Samuel, perdóname. O sea, Samuel cuando lo oyó, yo creo que debe haber dicho, bueno, este fulano, ¿de dónde salió? Con razón, porque él luchó, se nota que Samuel estuvo luchando por Saúl. Usted puede leer los pasajes adelante. Inclusive llega un momento en que le dice Dios a Samuel, le dice, ya deja de estar llorando por él. Lo reprende. Es una cosa dura que Dios deseche a alguien. Hay otros pasajes donde pasa. Por ejemplo, cuando los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Bueno, si no lo sabe, Aarón el sumo sacerdote, sus hijos pecan, mueren, y Aarón no puede ir ni siquiera a velarlos, ni a enterrarlos, ni nada. Y Dios le dice, no se te ocurra llorar por ellos.
Qué tremendo, ¿no? Bueno, lo que te estoy tratando de decir es, Dios no es transigente con el pecado y la actitud de pecado. Tiene misericordia y nos ama. Y cuando ve un corazón humilde que se arrepiente, nos recoge y nos restaura. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos como para reconocer cuando hacemos mal, arrepentirnos correctamente y pues que Dios haga lo que tenga que hacer para restaurar. ¿Estás ahí? ¿No nos gusta? No, no nos gusta. No nos encanta. Pero así, porque así somos los humanos. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Ay, gracias por corregirme, mamá. ¿No? ¿Cómo te lo agradezco, mamá? Papá, gracias por llamarme la atención y gritonearme que la regué. ¿No? Por favor, o sea, eso no es cierto. Sin embargo, la Biblia dice que me corrija un justo. Lo prefiero 1000 veces. ¿Sí? Es lo correcto. Ahora, ¿por qué es importante recordar? Porque no tenemos que ser ligeros con el pecado. Dile a la persona que está a su lado, no tenemos que ser ligeros con el pecado. No malinterpretemos la palabra de Dios, dilo. Sí, porque aparte quiero decirte algo, hay una corriente actualmente, así como medio compleja, medio rara, medio perversa, que está hablando, o sea, en las iglesias, en algunas, no en todas, gracias a Dios, pero hay iglesias donde todo es lindo, bonito, precioso y maravilloso. Dios nunca se molesta contigo, no importa lo que hagas, Él siempre está ahí. Y ¿sabes qué? Están mal usando el concepto de la gracia. Ya te dije que la gracia es que los principios de Dios son escritos en tu corazón de tal manera que tú ya no puedes hacer lo que quieras porque estás bajo los principios de Dios. Pero ¿qué crees? Si te alejas de Dios, todo ese concepto interno que tienes se puede ir diluyendo y hasta apagando. Por eso una de las razones por las cuales Dios dice que no nos dejemos de congregar es por eso. Porque refrescamos nuestro corazón en su presencia, retomamos la palabra de Dios, corregimos el rumbo y enderezamos nuestros caminos. ¿Estás ahí? Por eso es que no nos debemos dejar de congregar. Y cualquiera de ustedes que haya tenido la experiencia de dejarse de congregar, sabe que su fortaleza interna merma. ¿Sí o no? Por la razón que sea, porque se te dio la gana, porque a Chuchita la bolsearon, porque tuviste una situación y no sé qué. El caso es que si dejas de congregarte 1, 2, 3 semanas o más, de repente se merma tu corazón y se merma tu fortaleza y se merma tu fe y tu relación con Dios también. Entonces también cuando vemos la lectura nos damos cuenta que dependía completamente su relación con Dios de Saúl de lo que decía o era el profeta. Realmente el profeta venía a ser como Dios para Saúl, ¿me entiendes? O sea, solamente a través de él podía entender a Dios. Y para mí, ¿qué es eso? Es una persona religiosa. Una persona religiosa, sí, conoce, comprende la religión, conoce los principios, pero no los hace. ¿Y por qué no los hace? Porque no conoce la razón de ellos. ¿Estás ahí? No, ¿cuántos han oído cosas como estas que les dicen ahora a ustedes? No, es que allí donde tú vas, tu religión, te obligan a esto y te obligan al otro y deja de hacer esto y deja de hacer lo otro y te prohíben esto y te prohíben lo otro. Oye, párale. No, no es así. No sé si ustedes han contestado a ese tipo de cosas, pero decirle, mira, primero, para poder decir lo que dices tienes que conocer. Ven. Ay, no. ¿Por qué no? No tengas miedo. ¿No? No le saques. Segundo, sinceramente, sí hay cosas que he dejado de hacer. ¿Pero por qué las has dejado de hacer? Porque amo a Dios. Porque yo ya no me nace hacerlas. ¿Sí o no? Ustedes tienen que tener ese testimonio. Así es el nuevo nacimiento. Si no, no es cierto. Si no, usted es un mentiroso o un hipócrita o vive en una falsedad. Es que yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. No, eso no te hace cristiano.
Es que ya me bauticé por eso. No, tampoco pues, bautizarte te hace cristiano. Te hace cristiano obedecer a Dios y parecerte a Jesús en alguna medida. ¿Estás ahí? ¿Qué te hace cristiano? Pues creerle a Dios, obedecerle y parecerte en algún tamañito o tamañote a Jesús. Alguna persona doctrinal va a decir, no, hermano, pero es que usted no sabe, no le está diciendo a la gente el fundamento, quizás que a mí me importa muy poco, lo que quiero ver es el fruto, porque la Biblia dice que por sus frutos ¿Cómo identifica una persona? ¿Por todo el dogma que trae en su cabeza y su conocimiento o por el fruto que produce? Contésteme. Sí me interesa que conozcamos más de la Biblia y de la palabra, por eso vamos a seguir haciendo clases y enseñanzas y todo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas lo que importa es tu fruto personal. ¿Cómo reaccionas ante la vida? ¿Cómo reaccionas ante un problema? ¿Cómo resuelves un asunto? ¿Qué palabras usas? ¿Cómo te escapas de la tentación y del pecado? ¿Cómo le haces? En cuanto yo empiece a ver ese fruto, yo empiezo a decir, esta persona va en serio. Tiene frutos de Dios. Tiene una relación con Dios. Independientemente de lo que le podemos otros enseñar, la persona tiene una relación con Dios. ¿Amén? Eso es lo que buscamos. Cuando te enseñamos, cuando te instruimos, cuando te predicamos, cuando te invitamos a una clase o te la mandamos, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo. Todo eso es para que tengamos una relación genuina con Dios. Y cuando tengamos una respuesta a la vida, no nos acerquemos a las cosas parecidas a las que dijo Saúl, el rey Saúl, sino que nos acerquemos a lo que debe ser. Y cuando se trata de obedecer a Dios, hay que ser muy determinantes. Amén. No sé qué piense usted de la palabra determinante, pero hay que ser definitivos. ¿Para qué jugamos? ¿Para qué nos estamos ahí vacilando con la fe? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dele un aplauso al Señor. ¿Verdad que es un buen mensaje para empezar el año? ¿O usted qué piensa? Acompáñeme a otro pasaje, Filipenses capítulo 2. Buenísimo mensaje, ¿por qué? Porque nos recuerda que tenemos que ser santos, que apartarnos para Dios, que obedecer su palabra, que no andar inventando cosas. Ay, es que leí por ahí o apareció un artículo en no sé dónde, o el ideólogo, tal persona dijo. ¿Y tú qué? ¿No tienes criterio, pensamiento, decisión, capacidad? No eres capaz de escoger, ay, ¿me voy al abismo o me quedo bien parado? ¿No? Estás ahí. ¿Me voy al abismo? ¿Será de Dios? ¿Me va a cachar? ¿O mejor me hago para atrás? Bueno, pues si quieres, investígalo. Ahí me platicas. Solamente Dios me puede poner a hacer cosas si Él me va a respaldar. ¿Estás ahí? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Bueno, yo tengo que ser transparente con Dios, como tú y como cualquiera, y decir, Señor, perdóname de cualquier pecado que haya yo cometido, por favor. Soy humano, diga conmigo, soy humano. Tengo debilidades, pero amo a Dios por sobre todas las cosas. Él es mi Señor y Jesús es mi Salvador. Por eso le obedezco. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿es fácil dejar de hacer cosas? No. Pero cuando nosotros nos empeñamos, Dios nos ayuda, porque dice que Él da el querer como el hacer. Así dice la Escritura. Entonces, Filipenses capítulo 2, en el verso 12, vamos a leer estas escrituras, bien preciosas. Dice, por tanto, amados míos, estamos hablando que el que escribe, dirigido por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Fíjate por qué estoy relacionando este pasaje con aquel. Porque Saúl se parecía como que todo lo hacía bien mientras estuviera ahí el profeta. ¿verdad? Pero cuando no estaba el profeta, era un desastre. Entonces aquí Pablo hace una alusión de algo que nos tiene una semejanza.
Porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Para mí no tiene, a ver, escucha esto que también es un paréntesis. Para mí no tiene sentido, ¿verdad? O no tendría sentido este pasaje si yo no pudiera perder la salvación. Porque hay una corriente religiosa cristiana que dice que el que se va a salvar y el que se va a condenar, y hagas lo que hagas. Si te vas a salvar, y te vas a condenar, te vas a condenar. Y entonces, la gente que entra en estos conceptos se vuelve libertina. Por lo tanto, no tiene ningún principio real de tener una fortaleza. Y mucho menos tendría ninguna necesidad de decir eso Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué te recomienda que cuides tu salvación con temor y temblor si es algo que nunca jamás vas a perder? ¿Tiene sentido? Contésteme. Bueno, pues yo le digo que tengan cuidado con lo que leen en internet, porque hay muchos pasajes, muchas cosas, muchas ideologías que están permeando en lo que se ve en las redes y de repente traen esos conceptos cargados. Nosotros en esta congregación, la idea que tenemos clarísima de parte de Dios es que si usted no cuida su salvación, usted puede perder su salvación. Y no como un objeto que se pierde, sino como una decisión voluntaria de desechar la gracia de Dios, hacer lo que se le pegue la gana con lo que sea su vida y nunca enderezar su camino. ¿Sí me está entendiendo? No es un objeto que se pierde, pero es que sí puede llegar a pasar que alguien diga deliberadamente, me vale cacahuate, no quiero saber nada, ya renuncio, no quiero ser más hijo de Dios, ni cristiano, ni nada. Bueno, esa persona está voluntariamente desechando el regalo de Dios. ¿Estás ahí? Tengamos mucho cuidado de cuidar nuestra salvación con temor y... Verso 13, porque Dios es el que ve, el que en ustedes produce así el querer como Él. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. A ver, ¿a qué se estará refiriendo eso? Se está refiriendo a la gente que no le gusta obedecer. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Quiénes son los que murmuran? A los que se les dice que hagan algo y ay, ¿y este qué se cree? ¿Y por qué me está diciendo? ¿Y qué le pasa? ¿Y este qué sabe qué? ¿Y ya viste? ¿Y qué sabe cuánto? ¿Y por qué? Sí, eso se parece al típico niño rezongón, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y no? ¿Y quién sabe qué? ¿Y pues quién es? ¿Y mi hermano? ¿Por qué? ¿Y tú qué? ¿No? Bueno, eso se parece mucho a lo que sería una murmuración y una contienda. Dice que todo lo hagamos sin murmuración y contienda. ¿Hay otros recursos para quejarnos? Sí. Casi no existen, ¿eh? Te digo por qué casi no existen. Ahí te va otra de esas. Hoy tenía ganas de darte un poco de instrucción. De esas cosas que, a ver, ahí va otra. ¿Cuántos muertos conoces que se quejan? ¿Conoces algún muerto que se queje? Si se queja, ¿está muerto? Si se queja, ¿está muerto? Contéstame, ¿si se queja, está muerto? Pues no. ¿Y qué crees? Cuando decimos eso, viene todo lo que dice la Escritura. Muere a ti mismo. Y cuando dice muere a ti mismo, ¿vale la queja? Escucha. ¿Vale la queja? Pues claro que no. Entonces, ¿qué hace Dios? Uy, no, todavía le falta. Y aquella semilla que no cae y muere primero, no produce. Entonces, un cristiano que está quejándose es carnal, no espiritual. Escuche. Entonces, ¿va a producir un fruto? No puede. Mientras la carne sea más grande que el espíritu en la persona, no puede producir frutos espirituales. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Yo sé que hoy sí les tocaba escuchar cosas así de fundamento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que ser cada vez más cuidadosos en lo que expresamos, y más cuando algo no nos parece. Y mire que yo soy de los que esto no me parece, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir que no podemos juzgar cosas, insisto, tengan cuidado. Yo puedo juzgar asuntos, si no,
entiéndase, estamos hablando de una virtud, no de una condición. ¿Vamos bien? Bueno, haced todo sin murmuraciones y contiendas, y luego dice verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Este versículo es maravilloso. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. ¿Cómo se le hace para que Dios sea glorificado en mi vida? Pues tengo que manifestarme como un hijo de Dios. ¿Estás ahí? Y un hijo de Dios no está dependiendo de la gente, está dependiendo de Dios. No está dependiendo de las circunstancias, está dependiendo de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, ¿está dependiendo de Dios? Te pregunto, bueno, tú pregúntale, ¿y tú a quién estás dependiendo? Dile a la persona que está a tu lado. ¿Dependes de tu profesión? Dile, pregúntale. ¿Dependes de tu negocio? ¿Dependes de tu profesión? Pregúntale. ¿De quién dependes? Yo te puedo contestar. Por ejemplo, ahí les va una bien fácil. Hay gente que sistemáticamente se niega rotundamente a dar una ofrenda o a diezmar. Es evidente que no está dependiendo de Dios. Porque si estuviera dependiendo de Dios, sabría que sus recursos, aunque sean de su trabajo, sus negocios, lo que sea, provienen de la bendición de Dios. Y Dios te pide que hagas cosas con esos recursos. Y el que no lo hace es porque no lo quiere hacer. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿Verdad? Eso es práctico. Eso es real. Somos gente puesta en este mundo para administrar lo que Dios nos da. ¿Por qué digo con toda claridad eso? Porque nada me llevo. Nada me llevo. Si ahorita me caigo muerto, lo que traigo puesto, si me lo quieren dejar a la tumba, ahí se va a quedar. Habrá uno que diga, no me quiero quedar con el saco rosa del pastor, entonces vamos a envolverlo, dejar en una sábana vieja, no pasa nada, se va a ir a la tumba, ¿no? Ni quien se dé cuenta. ¿Estás ahí? No nos llevamos nada. Entonces, dime si lo que tienes en la mano es tuyo. Es una bendición que uses de la gracia de Dios para ocuparlo. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en cómo lo ocupamos. Porque no tenemos que ser exagerados. No tenemos que ser exagerados. Tenemos que ser cuidadosos. Y somos bendecidos enormemente porque a los que saben administrar lo que Dios les da, nunca les falta nada. Jamás. Escucha lo que estoy diciendo. Nunca les falta nada. Jamás. El mensaje del Evangelio es un mensaje donde hay más que suficiente para todos, sin acepción de personas. Escuche. Verso 15, lo voy a volver a leer porque me parece maravilloso, extraordinario. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, está hablando el apóstol, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Está diciendo, el trabajo que yo he hecho en ustedes tiene que verse reflejado el día que Jesús venga y los vea permanecer, porque entonces no fue en vano. Y eso es un mensaje que yo te puedo dar a ti también. Yo quiero pensar que el día final, cuando nos llame Dios a cuentas y todos estemos ahí, usted esté ahí también y que haya podido permanecer bien firme en Cristo, sin dobleces, seriamente, guardado, porque entonces lo que yo haya podido aportar es donde se va a poder ver que fue bien hecho. Fue el trabajo que pude realizar en la vida de usted. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado a tomarse de la palabra, a creerle a Dios, y porque tenemos que seguir caminando hasta que empiece a producirse
Ese fruto glorioso donde el poder de Dios sucede a través de nosotros. Eso todavía necesitamos hacer más con eso. Por eso el evento de avivamiento es tan importante. Porque en esos eventos de avivamiento recibimos unción y nos podemos mover en poder. Y somos invitados para meternos más con Dios y que más de Dios se nos pegue. Porque eso es lo que hace. La unción es como impregnarte de Dios. ¿Te pasan cosas increíbles? Sí. Porque estás impregnado de Dios. Esa es la unción. Y entonces dice el verso 17, hablando del mismo apóstol: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Fíjate el contraste. Dios nos llama para ser luminarias en medio de una generación perversa y maligna. ¿Puede una generación perversa y maligna ver la luz si los que andan portando la luz hacen lo mismo? Entonces, ¿dónde podría yo justificar que siendo una iglesia y siendo cristianos podemos hacer las mismas cosas que hacen los demás? No nos distinguimos, ¿o sí? ¿Cómo lo hago? Pues dice que asidos de la palabra. La palabra es mi guía, mi dirección, mi enseñanza. ¿Ok? Y cuando yo estoy haciendo eso, produzco que sea yo luz en medio de las tinieblas. Por eso tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor y no tomar a la ligera el pecado. Es bien complicado para nosotros cuando vienen situaciones difíciles a la vida de alguno de ustedes, pecan, caen en alguna cosa. Y tenemos que hacer una labor, sí, de misericordia y restauración, pero dependiendo del asunto también cómo vamos a corregir eso, porque no podemos pensar, ay, pues no pasó nada. Porque sí pasa. Dañamos cuando caemos a los demás, a Dios, su nombre, a su iglesia. Si yo no soy una persona seria y digo que participo del cuerpo de Cristo, entonces yo puedo ser una piedra de tropiezo para alguien de afuera. A mí ya me ha pasado muchas veces que me dicen, bueno, usted, obviamente es gente no cristiana la mayoría. No, ustedes dicen que quién sabe qué, pero yo conozco, y siempre sacan a una persona que conocen, que dice que es cristiana y que todo lo que hace lo hace mal. Entonces su testimonio me está afectando a mí y está afectando el nombre de Jesús, está haciendo piedra de tropiezo para esa persona que le conoce, porque ni obediente, ni serio, ni honesto, ni nada. Pero eso sí, esa persona se dice cristiana. Pues no nos digamos a nosotros mismos cristianos. Prefiero que la gente diga, usted tiene algo diferente, ¿qué es? Usted da pauta para compartirle, ¿verdad? Ah, ok, sí. Para mí es bien complicado. Siempre que lleno algún documento donde me piden, ¿a qué se dedica usted? Soy pastor. Y se imaginan que tengo ovejas. ¿No? Sí, al principio cuando yo le decía a la gente en cualquier cosa, lo que quieras, teléfono, la luz, lo que sea, ¿a qué se dedica usted? Soy pastor cristiano. Ay, han de ser muy lindas sus ovejas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es parecido. ¿Qué les digo? No. ¿Soy pastor? O, si quiere, póngale que soy conferencista. Le hablo a la gente cosas de acuerdo a su vida, para apoyarle, con principios bíblicos. Bueno, como que eso le suena más normal, ¿no? Ah, ok. ¿Pero qué de ti? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen en tu trabajo o en tu casa? Somos humanos, sí somos humanos. Somos débiles. ¿Llegamos a caer? Sí, llegamos a caer. Dios nos perdona en su misericordia, sí nos perdona en su misericordia. Pero en ese proceso dañamos mucho. Alguien es dañado, otras personas son dañadas y yo de repente me cuesta trabajo hasta yo mismo volverme a poner en mi lugar. Y luego las cosas a veces no son iguales después. Porque la Biblia dice que somos cartas leídas frente a todos. ¿Sale? Y entonces también dice que nosotros, nuestro testimonio es así, se puede leer. Y alguien decía por ahí que se puede tachar, pero no se puede borrar.
Te lo voy a poner un ejemplo que es un poco trágico, pero es cierto. Una persona puede perder la virginidad, fuera del matrimonio, obviamente. Dios puede perdonarle de su pecado, sí, pero nunca va a poder volver a ser virgen, porque ya lo perdió. ¿Sí me entiendes? Así funciona. Y esa marca, esa dificultad, esa diferencia, ya la persona se queda con esa marca. Y no tiene que saberlo todo el mundo, simplemente esa misma persona lo sabe. Y puedo poner cualquier ejemplo de cualquier pecado. Y Él, en su amor y en su misericordia, Dios nos perdona. Eso no nos quepa ninguna duda, de verdad. Es bien, yo alguna vez en procesos de crecimiento y todo, recuerdo en algún momento decirle, Dios, por favor, porque decía, estoy condenado porque hice, o porque dije, o porque pensé. Entonces Dios me dio una lección que sí te la quiero dar también a ti. A mí el Señor me dijo, mira, el único que te puede condenar soy yo, y yo no te condeno, yo te perdono. Punto. ¿Sí? Es de eso estoy de acuerdo con todo el mundo. Pero también estoy de acuerdo en que a veces ha habido ocasiones, o hay ocasiones, donde tú pasas por alto todo, advertencias, dichos, cosas, pensamientos, personas, todo. Pues claro que se merece una buena disciplina, ¿no? Aunque haya perdón y misericordia. ¿Estás ahí? ¿Está claro? Está claro. Contésteme. Bueno, así espero que quede esto. Vamos a ponernos en pie un momentito. Estamos terminando ya. Está fuerte la conferencia, ¿no? Diga conmigo, luminarias en un mundo perverso y maligno. Cierra tus ojos y piensa en lo que estamos diciendo. Luminarias en el mundo perverso y maligno. En medio de un mundo perverso y maligno. ¿Cómo es que voy a hacer una luminaria? Bueno, pues ceñidos, tomados, agarrados de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea mis principios y mis fundamentos, mis decisiones. Y yo te voy a decir una cosa, por favor, ten una relación personal con Dios. No dependas solamente de lo que yo te puedo predicar u otra persona te puede predicar. Tú necesitas leer la Biblia, tú necesitas orar, tú necesitas buscar a Dios, tú necesitas darle un enfoque correcto a la Escritura. Tú necesitas hacer eso por ti mismo. Porque, cuando recién conoces a Dios te tienen que guiar y está bien. Pero una vez que empiezas a caminar, tú tienes que desarrollar una relación personal con Dios. Para que cuando tú respondas a alguien o a la vida o a las circunstancias, lo hagas con los principios de Dios en ti. Mantenga un momento con tus ojos cerrados. Mi primera invitación es, si hay alguna persona aquí, que sí la hay porque ya al principio nos saludamos, que no le haya entregado su vida a Jesús, hoy este es el día y este es el momento. Yo quiero invitarle a usted, si nunca le ha entregado su vida a Cristo, si nunca ha hecho una oración para entregarle su vida a Jesús, yo quiero guiarle en una oración, si usted me lo permite, y quiero que todos nos apoyen orando de la misma manera. Así que te voy a preguntar bien sencillito, todo el mundo con los ojos cerrados, esto es entre la persona que lo va a hacer y Dios. ¿Hay alguna persona aquí que dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, nunca he hecho una oración para entregarle mi vida a Jesús y hoy estoy seguro y convencido de que yo quiero entregarle mi vida a Jesús? ¿Me puedes levantar tu mano derecha? Te quiero guiar en una oración. Veo su mano. ¿Alguien más que dice, yo quiero? ¿Puede bajarla? ¿Alguien más que dice, yo quiero entregarle mi vida a Jesús? ¿Nunca lo he hecho? Ok. Ahora esta primera llamada vamos a atenderla con una oración. Cierra tus ojos y todos vamos a repetir esta oración, pero es especialmente para usted que levantó su mano y dijo, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y diga conmigo todos, por favor, Señor Jesucristo, en este momento yo te agradezco porque tú eres bueno, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por mostrarme que yo necesito tener una relación contigo.
Perdóname de todos mis pecados, Señor. Yo en este momento, libre y voluntariamente, te entrego mi vida, sin reservas, completamente. Y desde este día y para siempre, tú eres el único Señor, Dios, Rey y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dejen sus ojos cerrados. Ahora quiero hacer un llamado de oración para que te sintonices con Dios, para que independientemente de todo lo demás, hoy digas: yo quiero corregir mis pensamientos, mis ideas, quiero enderezarme, quiero enderezar mis caminos, quiero pedirle a Dios que me ayude a enderezar mis caminos, quiero tener una relación con Dios genuina, no que esté dependiendo siempre de que otros me guíen y me enseñen, sino que quiero desarrollar una relación personal con Dios. Y en eso creo que todos estamos entrando. Aquí esta oración es para que todos la hagamos. Y vamos a hacer una oración profunda con Dios. Y dile: amado Padre, gracias. Yo reconozco que a veces me aparto, cambio las cosas, me justifico. Aún he usado tu palabra para justificarme. Perdóname. Quiero hacer bien las cosas. Quiero honrarte con mi vida. Perdóname si me he apartado o me he alejado. Perdóname si he hecho mal las cosas. Quiero honrarte. Dios, te amo. Quiero establecer una relación contigo. No quiero depender de otros para mi relación contigo. Gracias, Jesús, porque hiciste posible. Dile que porque hiciste posible que yo me pudiera reconciliar contigo. Pagaste el precio, me restituiste, me restauraste, extendiste tu misericordia y tu favor y tu gracia. Líbrame del mal, líbrame de la tentación, líbrame de ser sabio en mis propios pensamientos. Guíame para hacer verdad tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Respira profundo. Espíritu Santo, gobiérname. Dile: Espíritu Santo, gobiérname. En el nombre de Jesús. Gobiérname. Dirígeme. Insístele, por favor. Que no sean solo palabras porque yo las digo. Dile: Espíritu Santo de Dios, esto es en serio. Yo quiero que tú me gobiernes y me dirijas. Que seas tú el que me esté llevando, el que me esté hablando, el que me esté dirigiendo, el que me esté revelando, el que me diga alertas cuando sea necesario. No quiero caer a hacer lo malo delante de tus ojos. Vivir para ti. Levanta tus manos al cielo y dile: ven, Espíritu Santo. Toma el control de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi ciudad, de mi congregación, de los que gobiernan, de los que toman decisiones. En el nombre de Jesús.